La Tira, no cobramos entrada. Estamos cerrando la semana de Universidad Deportiva La Tira, M1390, la página Twitch y nuestro canal de YouTube. Tenemos un WhatsApp, el 221-644-7200. Se hace presente en el estudio José Manuel Stonek, uno de nuestros comentaristas. José querido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Y los une a José y a nuestro invitado, colega, el Colo López, la Liga Amateur Platense. Pero con el Colo podemos entrar por la Liga, por San Carlos, por el Clasiquito. Pero en esta semana puntual podemos ir abriendo esas ventanas. Podemos hablar de la biografía que escribió de Héctor Atilio del Mar. 3 veces. 5. 5. Récord. 5 veces elegido presidente de Gimnasia en este libro que recomiendo y agradezco porque lo trajo el Colo, Del Mar, el caballero del fútbol. Un obsequio de la familia, de los hijos, de los 3 hijos que Cacho trajo a la vida, que están entre nosotros. Uno de ellos está en Estados Unidos, Marcelo, y es economista. Graciela, que está con su servicio de catering. Ahí está el autógrafo para usted, Damián. Y les mando un abrazo a los 3, les agradezco mucho, y a vos que le pusiste la pluma. Pero además de la pluma, el trabajo en la profundidad periodística de encontrarte con cada dato. Por supuesto, con la anuencia, es una biografía autorizada de la familia, pero después tenés que encastrar cada dato, sí. Porque el dato es como la estadística. La estadística per se no te dice nada. A la diosa estadística hay que hacerle preguntas. Y también cuando uno escribe una biografía, sí. ¿Cómo te sumergís? Primero, ¿cómo te llega la propuesta y cómo te sumergís para ordenar la vida de un tipo que fue 5 veces presidente de Gimnasia? Y hubo muchos virajes. Fue un tiempo donde la vida nos empezó a sacar gente querida del contacto diario. Empecé en marzo del 2020 con el llamado del colega Nicolás Nardini para hacer posible este sueño que era de los hijos de Cacho y de gran parte de los que lo rodearon en Gimnasia. Por ejemplo, alguien que todavía estaba entre nosotros, Hugo Barros Echeloto, el doctor, que decía: dale, metele pibe, que Cacho lo tiene que ver. Cacho murió en el mismo año 2020, ya casi a fin de año, a los 93. Y bueno, uno sentía la presión, pero también el orgullo, el honor de estar escribiendo sobre el presidente récord. Nadie estuvo más de 12 años como Cacho del Mar, que en realidad fue elegido en 5 periodos. 5 veces elegido. Hoy hablaba, por otros temas, esta semana muy particular, por Grindetti, por Riquelme. El mayor honor que puede tener primero un hincha, pero inevitablemente tiene que ser socio, es ser elegido por sus pares como presidente del club que aman. Y Del Mar fue 5 veces elegido. Justamente decías encastrar. Y acá venía cruzando la calle por 7, entre 47 y 48, estaba la sastrería, como decía Mirta Legrand, claro, acá, Del Mar, sí. Acá enfrente. Estoy viendo el número de puerta de la Universidad Nacional de La Plata, es 7, número 776. 7, número 777, era el negocio de Cacho, fundado en 1946, cuando estaba en 5º año para empezar en el Colegio Nacional. Esto es un dato no menor, lo que digo del 5º año, porque no lo pudo terminar. No lo terminó. Su papá estaba por inaugurar este maravilloso edificio, que originalmente iba a tener 5 pisos, al final tuvo 2, y un subsuelo, y hasta tenía peluquería en la sastrería, que también tenía camisería, sombrerería, una maravilla de la cual hablaba la provincia de Buenos Aires. Y su papá, inmigrante, no pudo estar el día de la inauguración, o estuvo un ratito, porque expectoró en sangre. Era muy fumador de habanos y tuvo un problema de salud. El padre de Cacho. Exacto. Que dijo: a ver, de los 3 hijos, y el que está en condiciones de estar al frente del negocio es Cacho. Porque estaba la menor, que era mujer. En aquel momento sí. Teníamos la cuestión del género que atrasados en eso, pero básicamente Cacho era un pibe del secundario, y el que había arrancado ya la facultad de medicina, vocación que tenía Héctor del Mar, era Tito. Tito, 4 años mayor, y amigo íntimo y compañero de la facultad de René Favaloro. Para seguir armando este rompecabezas, ¿por dónde puedo seguir? Porque así también tuve muchas dudas en la obra. ¿Por dónde arrancamos? Es que te iba a preguntar eso. Estamos con el Colo López, colega que escribió Del Mar, el caballero del fútbol. Ya te iba a preguntar
la familia me lo mandó, se lo agradezco, y a vos que lo escribiste, pero ¿cómo nos hacemos del libro? ¿Dónde lo buscamos? ¿En qué librerías? ¿O en qué Instagram, ahora que está tan de moda? Y ahora te van a preguntar el Turco, José, está Chicho por ahí. Primero, ¿cómo encaraste lo que decías recién? La parte personal, comercial, empresarial. Después está Del Mar, presidente de Gimnasia, el anclaje que más nos importa a los futboleros. Pero después está la otra etapa, Del Mar con la Copa del Mundo. Claro. ¿Por qué la elección en la portada de Del Mar con la Copa del Mundo del 86? Y, ¿Es esta? Sí, Claro. Una palabra que él siempre mencionó, y yo lo estuve 15 días antes de partir en su habitación con él, era un hombre de suerte, él se consideraba así. Y de hecho, por decir un término ya futbolero rápido, ¿no? Gimnasia Racing, la final del 84. El ascenso. Sí, el partido no tenía que jugarse acá en La Plata. Racing, sobre todo este sindicalista peronista fuerte, que fue vicepresidente de aquel momento, ya vamos a sacar el nombre, ahora se me vino... ¿De Racing? Sí, de Estéfano. Ah, que después fue presidente. Exacto. Sí. Juan Di Stéfano. Se enfrentaron con Cacho del Mar, se enfrentaron en la AFA muy fuerte, y Gimnasia le termina ganando por una moneda. Cacho elige cara, sale cara. Racing tuvo que jugar primero en Avellaneda. Gimnasia sorprendió allá con un 4-2 un día de semana y lo liquidó acá el 30 de diciembre. Esa monedita habla un poco de lo suertudo que fue Cacho. Y la tapa tiene la Copa del Mundo. Sí. Un tipo que en el fútbol llevaba menos de 2 años, pero ya estaba dentro del comité ejecutivo de AFA, porque como tenía muy buen manejo de idioma, Claro. Julio Grondona lo designó muy rápidamente, aparte por el nivel cultural que él tenía y también por el Sí, prestigio la ganado. cuestión empresarial también. Exacto. Y lo llevó a poner su nombre como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Cómo debuta? Con la Copa del Mundo ganada en México. La AFA repartió 40 invitaciones, 2 por cada club. Cacho fue con Antonucci. Cuando había 20 clubes en primera, ahora Sí. sería más difícil. Eran 20, 40 invitaciones. Y mire lo que van siendo los destinos o las señales. Estaban con los dirigentes reunidos y Santilli, hombre de River, que era campeón del mundo, Hugo Santilli, le dice... el padre del que ahora es Claro. político. Estaban hablando de qué hotel le podía convenir. Y le dice que vaya a Acapulco. Bueno, Cacho fue con Antonucci y una vez salieron por el balcón y veían que en otro balcón, estaba sobre una colina, un lugar paradisíaco. Vieron que ese es Grigol. Sí, es Grigol. Bueno, se encontraron, almorzaron, charlaron de fútbol y le dijo, algún día me gustaría que vos estés con nosotros en Gimnasia. Esta historia nació ahí. Empieza ¿En México? en Acapulco, en México. Ah, con muy toda la- bueno. Sí, hay un montón de situaciones que, por ejemplo, con la universidad y con René Favaloro, no me quiero Está bueno desviar, ese, está bueno. porque el doctor, en el año 45, cuando Perón se estaba candidateando para ser el presidente de la nación, se encontró con un gobierno de facto acá al país en una lucha intestinal con los estudiantes, los profesores y las autoridades del claustro universitario. En ese momento, una tremenda situación que tenía un clima de violencia en las calles, con la policía reprimiendo a los estudiantes. Hicieron un cordón aquí en esta manzana, en la universidad, en el rectorado, todos los estudiantes y los profesores defendiendo un derecho y defendiendo sobre todo el nombre de un director que querían que esté. En ese caso, el radical Calcaño. Las fuerzas... El padre de Eric Alcaño. Exacto. Las fuerzas policiales actúan, reprimen, hay gases, hay detenidos, las comisarías fueron copadas por la cantidad de jóvenes detenidos y Tito del Mar, que era el militante de la misma edad que René, con René Favaloro y con Cacho, que era como un fiel lugarteniente, no era muy militante como su hermano, terminan detenidos, pero no van a cualquier lugar, van a la unidad 1 de Olmos. Como era cabecilla Tito del Mar, hay una anécdota que me la cuenta Cacho, que dice que al hermano le dijeron, si usted se retracta públicamente que está arrepentido, va a recuperar la libertad. Yo no voy a retractarme de nada. Hasta que no suelten al último, yo de acá no me voy. Bueno, al otro día fueron todos liberados y la anécdota quedó con que René Favaloro, hombre que finalmente fue decisivo para que Cacho asuma en la Gimnasia, en un Gimnasia que en 1983 era un desastre. O sea, futbolísticamente no se fue a la C por los promedios
Y la dirigencia, las cinco corrientes políticas estaban buscando una prenda de unidad. Una persona que, como dicen la documentación que me pasó Francisco Gliemo, tenía que ver. Después fue prenda de unidad. Exacto, con el tiempo. También. Pancho Gliemo me parece un personaje divino que además me facilitó un documento extraordinario que son los 10 puntos de la unidad de la familia gimnasista para volver a empezar. Él lo fue a buscar a Falcioni en su etapa de ya en los presidente. 2005. Sí, más acá. Pero en 1983, en el mes de octubre, la misma semana que ganó Alfonsín las elecciones, 3 días antes, en Casa del Mar, acá enfrente de nuestra radio, enfrente del rectorado, se juntaron todos los que amaban al Lobo, entre ellos el Cholo Durán, referente de la política gimnasista, el basurero Venturino, Francisco Gliemo y algunos más, para generar la lista de la unidad que ponía a Cacho arriba. ¿Cacho por qué? Porque Cacho estaba desvinculado del fútbol, podía ir a la cancha, pero en realidad no estaba en la tribuna. Pero las bases de la unidad decían que no tenía que haber ningún tipo de interés político ni influencia previa, no haber tenido ningún tipo de injerencia en el pasado con la política. Y bueno, se fueron cayendo los candidatos y quedó Cacho. Y Cacho tenía ya con el laburo demasiado y viajaba 2 veces por año a Europa para traer las mejores telas. Claro, las telas para las prendas. Y un desfile de corbatas y una maravilla de productos que tenía aquí. Y dudó y pidió tiempo. ¿Sabe quién lo puso contra las sogas? ¿Quién? René Favaloro. Le dijo, dale. Y uno de los que estaba en ese grupo de unidad para volver a Gimnasia a encauzar su destino era Polo Leofeudo, Polo Russo, mejor dicho, es el apellido, y Polo le llama a Cacho, a René, y le dice, mira, primo, no afloja, déjamelo a mí. Y René medio que lo obligó, así dice Mercurio en una columna en su momento en el diario, que lo obliga a René Favaloro a tomar. La verdad que es un ¿Todo personaje esto lo extraordinario. contás en el libro? Sí, pero mucho más también. Bueno, ahí está. Del Mar, el caballero del fútbol, está quien lo escribió, el Colo López, aquí en el estudio de Radio Universidad. Recién decías y contabas que Francisco Gliemo te dio algunos documentos importantes para poder escribir. ¿Cómo fue ese trabajo de recopilación de datos, de fuentes, que es arduo porque son muchos años? Y hay algunos diarios que yo tenía guardados. Por ejemplo, Estudiantes cumplió 50 años y en un periódico local aparece apoyando y felicitando por el aniversario, el cincuentenario, Casa del Mar. O sea, ya era un hombre que no se paraba y que tenía culturalmente, por su padre inmigrante español, una concepción de la vida en la cual no había que hacer diferencias con nadie. Peronistas, radicales, de Boca o de River, en el negocio se tendía a todos por igual y se le daba una mano. En eso de dar una mano, Cacho era socio de Estudiantes. De hecho, antes de asumir en Gimnasia, era socio vitalicio de Estudiantes. Porque ya de joven, estando al frente de este local, que era junto a la tienda Gatti Chávez y al Siglo, 3 emporios de excelencia en materia de vestir, es socio de Estudiantes de La Plata. Nunca lo ocultó. De hecho, cuando asumen en el Lobo, se encuentra con Correbo, dijeron, tenemos que visitar frecuentemente las sedes de uno y otro lado. Hay una carta que me escribe Correbo. Qué extraordinario eso, ¿eh? Sí. Que dice que más de una vez en Plaza San Martín perdían a uno de la comisión en el camino, que daba media vuelta y no llegaba. Otra vez vuelvo a esta semana tan particular de violencia, de encono, y me parece que en este caso sí, aquel tiempo pasado fue mejor, sin ninguna duda. Sí, igualmente había muchas situaciones. Hay un punto muy increíble. Yo cuando escribí en pandemia no tenía respaldos de los diarios, salvo los que uno guardaba y los que le pasaban por WhatsApp algunos contactos de los entrevistados. Más de 200 personas que tuve la oportunidad de llamar y que me dieran bolilla, porque también era un tiempo donde podíamos hablar y estábamos en otro canal, en otro ritmo. Resulta que cuando termina todo encuentro que en las hemerotecas, que fue lo último que se abrió, del año 75, en el mes de septiembre, un 22 de septiembre, tapa de Diario El Día, una seguidilla de explosiones de artefactos, que, bueno, hay una carta de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, donde a gente, patrones de la zona que tenían mucho poder, grandes patrones, les pusieron unas advertencias en la puerta de la casa,
y esa semana fueron 6 o 7 personas, entre ellas la familia del Mar. La familia del Mar, que en ese momento ya tenía a los 3 hijos en 53, 8 y 9, y en esos destrozos, por suerte no murió nadie, pero la familia lo llamó el milagro de la Virgen de Luján, porque en el garage donde explotó el artefacto se quemaron varias cosas, se rompieron varias cosas, pero quedó indemne la Virgen de Luján, que todavía está en la casa de Graciela, la tiene en la cocina. Digamos, ¿vivíamos mejor? Podríamos discutir, porque también vivimos en tiempos muy violentos, pero de distintas maneras, ¿no? Donde la violencia se iban generando, esto de las explosiones y lo que pasó en La Plata en la década de 70, mejor no hablar, ¿no? ¿O sí? Te hago una consulta. Esos 10 puntos que vos dijiste que fue la refundación de Gimnasia, ¿quedó asentado en algún lado como para que los futuros dirigentes de Gimnasia formen una estructura como esa para refundar el club? Porque en ese momento Gimnasia, de la mano de Grigol y de la mano de Del Mar, formaron, digamos, buenos equipos, buenas inferiores, la gente acompañaba. Yo añoro esa época, iba una semana iba a ver a Gimnasia con uno de mis amigos, la otra semana iba a ver a Estudiantes, pero eso hoy, por cuestiones políticas, por cuestiones de intereses económicos, está muy difícil de llegar a hacerse. Pero el futuro presidente de Gimnasia, sea el que sea, ¿tiene este documento para basarse en eso? Y pre-ascenso del Gimnasia? 84, ¿no? Esos 10 puntos. Sí, pre-ascenso del 84. La verdad que lo tengo en el mail y a quien quiera se lo puedo pasar, pero realmente siempre hubo situaciones difíciles también en torno a la famosa comisión de los señores que tenía el Frente del Mar. Sufrieron hasta, por ejemplo, de la misma fracción popular del club, de que hagan la fiesta de los 100 años en el pasaje de Dardo Rocha. Por lo cual después Gimnasia con Del Mar hicieron otra con asado y parrillas dentro del campo de juego para el resto del público, vamos a decir, y no para la alta sociedad. Vino Joao Belange. ¿Eso cuando cumplió? Gimnasia 100 años, 1887, fundado en 1887. O sea que Avalanche vino 2 veces, como mínimo. Porque tenés Sí. esa y después viene cuando gana la Copa Centenario. No, Grondona vino. Grondona. Sin embargo, tocaste una tecla perfecta. En la década del 70, Avalanche, ya recientemente ya había venido. elegido, vino a La Plata. Mirá. Pero en este caso, con lo de Gimnasia fue extraordinario. ¿Sabés qué me parece extraordinario, Colo? Porque mientras te escuchaba, veía acá algunas fotos que me parece decisivo, la historia de Del Mar, desde cuestiones personales, con su familia, con sus hijos, pero con Maradona, con Favaloro, con Serrat, en el Mundial 86, con Ruggeri, ¿Sabe cómo con viene la Batista, A mí me con conmueve. el Papa Juan Pablo II. Sí. Me parece, claro. A mí me conmovió haber estado, aunque sea cercano, metiendo ahí el olfato de por qué Serrat vino a tocar tantas veces al polideportivo y una vez a la cancha. Y bueno, uno ama también la letra del catalán, Sí. y se crió un poco por sus padres con eso, ¿no? Y ¿sabés qué? Cacho veraneaba todo enero en Mar del Plata, le iba muy bien económicamente. Estamos hablando de la casa por excelencia de ropa en La Plata. Y en febrero se iban a Punta del Este y tenían una quinta alquilada allá. El asunto que en enero, Graciela y Ana María eran adolescentes, mientras el papá y mamá estaban en la playa, se iban a ver el ensayo de un hotel de Serrat. Y el representante les dice, bueno, chicas, miren que mañana nos vamos, ¿eh? Ah, sí, ¿a dónde van? Dice Graciela. Nos vamos a Punta del Este. Pero nosotros también nos vamos, ya estamos para allá yendo la semana que viene. Bueno, hagan una cosa, tomen mi teléfono. Graciela dice, no nos va a dar bola, este teléfono no existe, no sé. No, suceden las cosas, a veces los sueños se hacen realidad. En febrero lo van a ver a Serrat en un hotel en Punta del Este, y a la salida Cacho se presenta, con la elegancia que lo hacía Cacho, y los invita a comer un asado. Dice, ¿qué va a venir Serrat? Ahora la otra parte de la película que decía, no puede ser. Sí, apareció Joan Manuel con sus cantantes, con sus músicos, y apareció, fueron a andar en barco, y arrancó una amistad extraordinaria, que cuando en Gimnasia, en el 85, querían comprar a Carlitos Russo, un número 2, pelilargo, que se hacía cargo de los penales, cabezazo en las 2 áreas, y a Gimnasia le faltaban unos cuantos dólares, Cacho llamó a Gelemur, que era el representante, con él hablé para el libro, y esto está confirmado, lo trajo
De hecho, estaba en una gira en América, mucho no costó, o sea, hicieron coincidir todo para que venga al Bosque. Tocó en la cancha de Gimnasia. Carlos Russo me dice, yo no podía creer, estábamos con los muchachos mirándolo desde la tribuna, desde lo que era la chimenea. Serrat en el Juan Carmelo Cerillo. Este tipo está acá por mí. Y Gimnasia con eso y con unas alcancías que voceaba Cacho en la puerta de la entrada de socios. El presidente pidiendo... Por el pase de Carlitos Russo, y con unas alcancías que Gimnasia siempre fue crisis. Porque también, antes que asuma Cacho, gente que tenía mucho que ver con esos años, como por ejemplo Montesino, un fallecido socio caracterizado, para que Gimnasia, antes de que se haga esa lista, pueda pagarle a los empleados, porque era una crisis realmente. Recorrían las tribunas con estas alcancías para poder recaudar, para poder pagarle a los jugadores y a los empleados. Gimnasia 84 vuelve a primera, Gimnasia 85 se mantiene, pero el que no se mantiene en pie es Nito Veiga, lo reemplazan rápidamente. El técnico del ascenso. Sí, y una anécdota, volviendo a la Casa del Mar, mucho tiempo no quiero robar, pero son cosas de esas apostillas que a los periodistas nos gusta. En la Casa del Mar se hacían reuniones de comisión directiva en el fondo, en la planta baja, a través de unos cristales, como aquí tenemos en la radio, se lo veía siempre al inmigrante español y a Cacho, pero cuando ya no estaba más el inmigrante y él era el presidente de Gimnasia, los que estaban con él al lado eran Antonucci, resolviendo problemas del fútbol, y cuentan que un empleado de la Casa del Mar era un amigo del hijo de Santa Lucita. Salvador era corresponsal del diario La Nación en La Plata. Dice, papi, me dice mi amigo que está Pastoriza acá en el negocio. Santa Lucita, como un espía, se apareció por Casa del Mar. Cuando salía el Pato, él llegaba. Nadie entendía nada. ¿Cómo puede saber este periodista que está acá? Pastoriza. Iba a ser el reemplazante de Nito Veiga. Finalmente no se dio, llegó el Gordo Garisto, pero son las anécdotas risueñas. O sea, estuvo cerca Pastoriza de ser técnico de Gimnasia. Exacto. ¿Y sabe qué? Grondona, como tenía una muy buena... Con Del Mar, sí. Una muy buena vibra, fue la persona que le dijo, jugátela con Nito Veiga. Nito Veiga había perdido la final con Estudiantes en el 83. El candidato de Gimnasia era Pipo Ferreiro. Como técnico independiente. Sí, señor. El candidato de Gimnasia era Pipo Ferreiro. Ferreiro no pudo desvincularse de Morón. El presidente Morón lo retiene. Y Pipo, que ya había llegado a La Plata, había arreglado de palabra, dejó parado a Gimnasia. Y Cacho lo fue a buscar a Julio. Dice, ¿y ahora? ¿Qué hago? Habla con Nito tranquilo. Nito Veiga, que venía de ser subcampeón del fútbol argentino, toma un equipo en la B. No me acordaba de esta historia. No, pero aparte a Nito lo quisieron degollar en la mitad del campeonato. Español había sacado 12 puntos. Le iba mal. Claro, Español y Gimnasia en la B en el 83 fueron último y anteúltimo. Y se da vuelta la torta y en el 84 Español se cortó, fue campeón con un récord extraordinario. Gimnasia logra entrar al reducido, pero por la última cabeza. El octogonal final. Exactamente. Y bueno, ya ahí hay un montón de anécdotas más divinas que tenía que ver con Favaloro, que era medio cábala, que iba siempre a Estancia Chica a visitar a los muchachos, le daba indicaciones a Nito Veiga. Favaloro. Claro, Carrió un día le dijo, escúcheme una cosa, ¿me está explicando a mí cómo patear un tiro libre? ¿La próxima operación puedo ir yo? Le doy un consejo. Colo, escribiste Del Mar, el caballero del fútbol. 2 más y vamos a la pausa. ¿Cómo nos hacemos del libro? Para el hincha de Gimnasia que quiere conocer la historia, no solamente el hincha de Gimnasia, sino el que quiere conocer la historia de este personaje ilustre de nuestra capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te dejó, ya no más allá de las anécdotas, a vos como escritor de este libro? Un conocimiento absoluto del fútbol profesional que lo desconocía, a ciencia cierta. Yo trabajé, como sabés muy bien, José Donec me conoce del fútbol de la liga. Siempre fui un bicho de esos de estar en los clubes de barrio, pero una cosa es un club de barrio y otra es un club con el fútbol profesional. Me permitió entrar por esa puerta, hablé con Miele, terminé hablando y me atendió muy bien, Raúl Gámez, entre ellos dos me dijeron, si se jugó la Copa Centenario, la final famosa, fue porque Cacho insistió en cada una de las reuniones, nos volvió loco a todos con esa Copa. Claro. Pero bueno, estuvo muy bien, me decía Game, porque de otra manera no se pueden pelear las cosas si no tenés un sueño y unas ganas bárbaras. Además la Copa se tenía que jugar en 2 finales y él
como claro, insistió tanto, eso no se iba a jugar. Le metieron un solo partido. Un solo partido y Gimnasia como Grondona vino. de ronda de ganadores termina ganándole a River en ese enero Sí. del 94. Es que la Copa nació como un torneo con formato copero rápido, de rápida resolución. Y se dilató. Con 18 equipos, de los 20 no podían participar según el boletín, los 2 descendidos. Y se iba a hacer rápido. Y terminó durando 9 meses la experiencia hasta que se jugó la final. Entre el partido que le ganan semifinales a Belgrano de Córdoba hasta la final con River, Gimnasia esperó 5 meses más. Nada, la cosa insólita. Esos 5 meses, imagínate a Cacho en el comité ejecutivo. Y cambió de técnico en el medio. La dupla Ramosito Esbrilla y debuta Roberto Perfumo. Ediciones Tánger, ¿cómo nos hacemos del libro? Bueno, en la sede de Gimnasia está el Lobo Shop abierto. La gente lo puede adquirir ahí. Es una de las decisiones que tomó la familia, me parece atinada. Que el porcentaje, el 100% del libro sea para el básquet amateur. Para el básquet de Gimnasia. Porque hay muchas paradojas en esta vida, ¿vio? La tapa tiene el fútbol y dice el caballero del fútbol, pero si Cacho se enamoró del Lobo, primero fue por la colonia de vacaciones y automáticamente de la colonia empezó a tirar al aro y se anotó en básquet. Fue hombre que salió en el 44 en la revista El Gráfico. Nota a Tazara, que era el indio, el maestro del básquet formativo de Gimnasia, que jugaban en la capital federal, y habían sido campeones en las inferiores. Cacho, campeón en cadete, sale en la revista El Gráfico con el número 66. Ahí le encontré la foto. Está espectacular. Impresionante. Un Porque personaje. además de la historia, tiene un registro fotográfico sensacional. Y entonces quiero felicitarte por las dos cosas. Por la pluma, pero también por el registro fotográfico. Colito, ¿quedaba algo? Y si no, agradecerte, porque hacía bastante que veníamos hablando de esta idea que nos visitases. Esta semana, el martes próximo pasado, hace 2 o 3 días, hubiese cumplido 98. Por eso también esta semana, para hablar de Del Mar, el caballero del fútbol, con la pluma del Colo López, y yo le vuelvo a agradecer a la familia por haber mandado el libro que ustedes pueden encontrar en la sede de Gimnasia, ahí en el Lobo Shop. Tal cual. También me pueden llamar a mí, que Dale. soy Puente, y después... Y en Instagram, ¿no tenemos? Sí. Sí, yo tengo mi Instagram. Y que te escriban por ahí. ¿Cmo es? Gabriel.colo.lópez. Ahí te buscan Sí. y haces de puente. Exactamente. 19 de agosto de 1927. Nació en Ensenada, de una madre pascuala de familia italiana y de la Boca, y de este inmigrante, Julio Jacobo del Mar, que vino a los 18 años solito y solo, buscó laburo, le dijeron anda a Berisso, entró a trabajar en el frigorífico, era el encargado de tocar el silbato. Por 1 minuto, empresa norteamericana, lo tocó tarde y lo despidieron. Se fue a una pensión en Ensenada, vendió juguetes, vendió radios. Cuando dijo basta ese negocio, puso ropa en La Plata. Ahí comienza. empieza la dupla, Julio Jacob del Mar y Héctor Atilio del Mar. La verdad, fue un gusto conocerlos a través de la escritura, porque la verdad los traté muy poco en el mano a mano, pero el libro es una garantía de un viaje por toda la ciudad de La Plata y todos sus vaivenes, políticos, deportivos y sociales. El Colo López.